Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los ejercicios de funciones y ahora pasaremos a ver el ejercicio 4 y cómo es que lo podemos reelaborar en subprocesos o funciones. Entonces veamos el ejercicio 4, era algo muy sencillo. Eh, Tenemos por ahí la variable nom, que es para dar introducción a un nombre. Las variables cal1 y cal2, que son calificaciones. Con ellas se hace una suma y se divide entre 2 para calcular un promedio y al final se muestra como información resultado el nombre de la persona y el promedio que obtuvo en base a sus calificaciones. Bueno, entonces la tarea es reelaborar el ejercicio 4 y debe tener al menos un subproceso para entrada de datos, otro subproceso para el tratamiento de información y otro para mostrar resultados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un subproceso para la solicitud, otro subproceso para el procesamiento de información o el cálculo y un tercero para mostrar resultados. Entonces vean que ustedes que es muy factible, esto que se menciona aquí es muy factible, lo vemos en tres secciones o tres partes que las podemos elaborar muy sencillo. Entonces ya hemos visto la primera versión, en este caso también será que las lecturas se hagan en el algoritmo principal. Vean ustedes que al ser solicitud de datos, pues entonces estas tres despliegues en pantalla tendrán que decir dame tu nombre, dame tu calificación y separado por enter, ¿verdad? Y las lecturas se hacen directamente en el algoritmo principal. Si quieren vamos a ver la parte del subproceso de solicitar datos, solicita datos, perdón. Aquí está. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más amplio para que ahí está, un poquito más. Entonces, vean ustedes, este sería la función para solicitar datos, solamente despliega los mensajes en pantalla, pero no recibe nada de información. Donde se reciben es precisamente en las variables en el proceso o algoritmo principal. Posteriormente pasaremos a la sección de procesamiento. Si ustedes se dan cuenta acá, procesamiento de información o el cálculo. Entonces, esas dos variables, cal1 y cal2, son las que vamos a pasar como parámetros. Recordemos que así como se utiliza, como se mencionaron aquí o como se declararon en el algoritmo principal, así se ponen en el subproceso y ya en el subproceso lo vamos a modificar un poquito porque se utilizan como parámetro dentro del subproceso. Ahora, lo que resulte de este subproceso o función, pues vendrá a guardarse en la variable prom, que es después de todo lo que queremos, que el resultado se guarde en prom. Entonces, vamos a ver la función procesa datos con cal1 y cal2 como parámetros. Aquí está, procesa datos. X1, ya no le puse cal1 y cal2, ¿vale? Le pusimos X1 y X2. La variable readProm, que es el promedio como retorno o el retorno de promedio, como ustedes lo quieran ver, quiere decir que la información que vaya aquí en la variable se va a copiar directamente en esta variable. ¿Va? Es decir, a través de la función se asigna a la variable prom. Entonces, como este es una variable de retorno, se tiene que declarar. Vuelvo a insistir, como prom es, acá lo tenemos, como prom es real, su variable de retorno tiene que ser también real. Hay que poner atención a eso. Repito, como prom es real, aquí está la declaración, la variable de retorno tiene que ser también real. Entonces procedemos a hacer la operación, ¿verdad? Nada más que aquí en lugar de prom será readProm. Aquí está, mira, x1, x2. Recuerden que x1 es de cal1, x2 es de cal2 y tenemos la variable readProm. Entonces hacemos la operación tal y como está por acá arriba y se asigna a la variable readProm. Y readProm, repito, va a llevar a través de la función o del subproceso el resultado a la variable prom.
Finalmente, para el despliegue de resultados, vean ustedes cómo es el despliegue, ¿verdad? Eh, Vamos a llevar las dos variables nom, que se declaró por aquí arribita como carácter, y prom, que está como real, y esos van a pasar como parámetro a la función muestra resultados. Deben ustedes muestra resultados, le puse xnom, así para hacer la relación del nom, y xprom, para en parte que tengan el nombre para saber que están relacionados qué variable con quién, ¿verdad? Es decir, nom con xnom, prom con xprom, ¿sí? Y lo que se haga aquí se va a guardar, o más bien es lo que se va a mostrar en la pantalla. Es decir, esta función solamente es para una salida de información. Vean ustedes, a diferencia de otra, como en esta que no tenía parámetros porque solamente es para desplegar anuncios o mensajes, en este caso sí tiene que llevar parámetros porque van de por medio datos, ¿sí? Que son necesarios para completar o dar una mejor presentación a los resultados. Es decir, imagínense, si yo no le pongo, vamos a poner que en el nombre, ¿verdad? Aquí en nom se guardó Juan. Bueno, si yo no le pongo aquí Juan, pues te informo que, pues, ¿a quién? ¿Verdad? Entonces, por eso tiene que poner la variable xnom. Y tu promedio es, pues, xprom, ¿verdad? Que es el promedio que obtuvo en base a las calificaciones de Juan. Entonces, este es un primer acercamiento para ver el ejercicio 4 con subprocesos. Podríamos hacer algo aquí, cambios, pues como son subprocesos, es un poquito más complicado que en los ejercicios cuando veíamos, por ejemplo, acá va todo corrido, porque aquí podíamos ver nosotros directamente el funcionamiento y me refiero a que si había algún error. Acá definitivamente, si algo ponemos mal, definitivamente no va a funcionar la función y por lógica, pues no vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a checar el algoritmo. Por aquí es el 4, versión 1, déjenme ponerlo. Aquí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Entonces vamos a correrlo. Fíjense, dice, introduce los datos. Esto que aparece aquí, déjenme correrlo un poquito hacia la derecha, es lo que está aquí en la función de solicita datos, ¿verdad? Aquí está esperando lectura, pero ¿dónde es esa lectura? Esa lectura es la que está aquí, en el proceso principal o algoritmo principal. Entonces vamos a ponerle nombre, pues le decíamos que Juan, ¿verdad? Calificación vamos a poner que es 85 y 96, vamos a poner. Y dice, Juan, te informo que tu promedio es... ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues ya vimos los valores de las dos calificaciones, cal1 y cal2, se llevaron hacia la función procesa datos en x1 y x2, se calculó el promedio, se asignó a la variable redprom lo llevó de regreso hacia la variable prom, ¿sí? Y de ahí, junto con la variable nom, se mandó como parámetros a la función muestra resultados. Y ya otra vez, nom con xnom, perdón, con xnom y prom con xprom. Y entonces la información que tienen cada una de ellas, en este caso que es, en el caso de nom es Juan, y el promedio que calculado es 90.5, entonces ocupan su lugar en este despliegue de datos para dar la presentación que tenemos aquí, ¿va? Juan, xnom, tiene como contenido a Juan y xprom tiene como contenido a 90.5. Por eso es que podemos ver este mensaje. Juan, te informo que tu promedio es 90.5, ¿verdad? Les decía, si quisiéramos hacer algo, pues no sé, cambiarlo, pero no sé. Miren, por ejemplo, dice, dame tu nombre.
dice, introduce los datos en el orden mostrado. Sepáralos mediante un intro enter. Tu nombre, primera calificación, segunda calificación. ¿Qué pasaría si yo leer nom lo cambio y lo pongo acá abajo? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Pues que entonces el orden mostrado aquí o solicitado aquí ya no corresponde. Y vean, como yo le puse Juan, como aquí dice en el letrero que primero el nombre, yo le puse Juan, pero resulta que la primera variable es cal1, que es para recibir un entero. Pues lógico, por eso me pone aquí, no coinciden los tipos y con cal1. Muy bien, ¿verdad? Cal1. Porque yo tengo aquí un orden en particular en el despliegue en pantalla, pero en la lectura real de datos tengo un orden diferente. Entonces hay que tener cuidado, así como lo pedimos, ¿verdad? El orden que solicitamos, que así sea la lectura o el orden de lectura de variables, ¿vale? ¿Qué otra? Vamos a darle aquí un control Z, aquí está. ¿Qué otra cosa podríamos hacer en cal1, cal2? Pues como aquí se suman, supónganse que fuera una resta, por ejemplo, supongan que fuese una resta, déjenme poner menos, ¿sí? Y yo aquí pongo cal1, cal2, pero aquí lo pongo como x2 y acá x1. Fíjense, si hubo cambios, no sé si se dieron cuenta. Primero era negativo y luego positivo. Miren, aquí, déjenme regresarle aquí. Van a ver, déjenme, a ver. Aquí checan el resultado. Voy a ponerle control Z. Ahí, X1, miren. Miren aquí. ¿Ven? Que sí cambió. El signo al menos. Pero si nosotros cambiamos el orden de los parámetros también, vamos a tener resultados equivocados. Aquí sí necesitamos tener mucho orden de cómo es que pasamos parámetros, cómo los usamos, todo tiene un mayor impacto. Cualquier detalle que hagamos cambiado nos va a dar un resultado completamente diferente. Supongamos, repito, que fuera esta la operación correcta, muy posiblemente este sería mi resultado correcto, pero si yo lo cambio, como ya vimos, aquí se le pongo x2 y acá x1, entonces yo tendría resultado, sí, pero equivocado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con cómo pasamos parámetros, el orden, todo aquí va a tener algún impacto. Entonces chequen esos detalles cuando ustedes hagan sus funciones eh, para que no les pasen los errores que ahorita vimos en el video. ¿Sale? Cualquier comentario, con gusto lo reviso. Estamos en contacto. Gracias. Bye.